Bueno, buenos días, buenas tardes para todos y todas. En esta oportunidad, como ya lo hicimos en alguna otra presentación, vamos a estar compartiendo información, en este caso sobre lo que es fertilización y uso de enmiendas orgánicas. eh, como un análisis, como dice allí, desde el punto de vista nutricional, pero también del impacto que tiene sobre el suelo y el agua de escurrimiento, ¿verdad? Que a veces son algunas de las cosas que quedan por fuera del análisis productivo que hace uno de lo que es una fertilización, un enmienda. Eh, esta presentación, esta actividad, también tiene que ver, o sea, se enmarca dentro de las actividades eh, de la Asociación de Fomento de Pequeños y Medianos Productores de Villanueva, eh, que dentro de lo que es el plan de trabajo de la Fomento, había actividades de capacitación vinculadas al uso y manejo de los recursos productivos, ¿ah? Al buen uso de los recursos. Por eso en este caso vamos a hablar con este enfoque de lo que es la fertilización y el uso de enmiendas, ¿ah? Yo voy a apagar la cámara así se ve la presentación entera. Bien. Como les decía, y lo hemos dicho también otras veces, el objetivo de este material y de estas presentaciones es brindar la información, ¿ah? Que esta información quede a su vez eh, a disposición de ustedes para cuando quieran acceder a ella como fuente de consulta, ¿sí? Para utilizar esa información como herramienta para la toma de decisiones dentro de sus predios y sus sistemas de producción. De la misma manera también los invitamos a, a realizar consultas, preguntas a través de la Fomento a los técnicos. En este caso yo soy el técnico responsable del plan de la Fomento y también de algunas de estas actividades de capacitación. Por lo tanto, quedo a disposición de ustedes para que me hagan llegar a través de la plataforma del Google Classroom, por ejemplo, eh, de dudas que se generen a partir de estos temas, que obviamente en una presentación, en un plazo acotado, no podemos ser lo abarcativo quizás que quisiéramos, o no podemos abarcar todos los temas que quizá a ustedes se les puedan despertar luego algunas dudas o cosas relacionadas a estas temáticas o a otras a partir de este disparador, si se quiere. Entonces, bueno, queda disponible eso y bueno, si de alguna manera podemos ser esa vía de evacuación de dudas, como una herramienta más de la Fomento para sus socios, ¿sí? Bueno, quedamos un poco a disposición y eso también nos va a servir como para testear y ver cuáles son las inquietudes que van teniendo y bueno, también como retroalimentación poder plantear actividades en relación a esas cosas. O sea que eso queda a disposición. Y bueno, el objetivo es ese, llegar a ustedes con información de calidad y generar un vínculo para que, bueno, la idea es que esto les sirva y si obviamente queda alguna cosa por fuera vinculada a estos temas, estamos a la orden. Dentro de esta presentación particularmente, la idea es conversar sobre qué es la fertilización, tipos de fertilizantes más comúnmente utilizados. Acá quiero hacer una aclaración también. No vamos a meternos a hablar o a diferenciar de lo que es un manejo convencional, un manejo orgánico. En el medio hay una cantidad de grises también, ¿no? Manejos lo más orgánicos posibles. Bueno, el productor a veces, según
la conciencia propia y cómo maneje su sistema productivo, puede hacer diferentes manejos. No nos vamos a meter en ese tema. Sí vamos a hablar de biofertilizantes y fertilizantes comerciales o formulaciones comerciales, como para ser también bastante abarcativos. Puede haber sistemas productivos en los que se usen indistintamente los dos. Puede haber sistemas productivos que son más de un perfil agroecológico, ¿tá? La agroecología y el manejo orgánico, ahí hay una cantidad de grises en el medio, como decía. Entonces, por eso, para no meternos demasiado en profundidad, porque no alcanzaría solo con una presentación, vamos a ir conversando un poquito. La idea que tenemos es sí caracterizar algunos fertilizantes, o dar algunas ideas de lo que tiene que ver con también las diferencias entre los fertilizantes y entre fertilizantes y enmiendas, ¿tá? Que es una diferencia importante. Aproximarnos un poco a lo que son los análisis de suelos y un poco de qué nos sirven, y una interpretación de algunas cosas en los análisis de suelos, como justamente en ese proceso de ver cómo utilizamos los análisis de suelos, criterios de referencia para definir una fertilización o una enmienda, y bueno, las referencias para esos criterios de fertilización, para llegar a una determinación de dosis, ¿tá? Dosis de nutrientes en una fertilización, dosis de la enmienda que se vaya a hacer, ¿tá? Y bueno, y ahí sí, alternativas de fertilización, ¿tá? ¿Qué materiales puedo utilizar como fertilizantes? Y también valoración del aporte de las enmiendas, que eso a veces es un terreno bastante desconocido por muchos, es decir, ¿qué estoy agregando cuando agrego una enmienda? Por ejemplo, una cama de pollo. Y el impacto que tiene la fertilización, ahí sí, ya desde el punto de vista ambiental y en el ecosistema o en el sistema productivo, ¿tá? Trataré de ser lo más claro posible en cada uno de esos aspectos, y bueno, para más o menos echar un poco de luz en cada uno de esos puntos, y obviamente que no soy el dueño de la verdad en ninguno de los aspectos, pero brindar sí información al respecto de cada uno de esos puntos es la idea para acercar esa información, como decía hoy más temprano, que sirva como herramienta para la toma de decisiones. Bueno, arrancando, ¿qué se entiende por fertilización? La fertilización es la aplicación de sustancias puras o mezclas de sustancias que, incorporadas al suelo, cuando hablamos de una fertilización al suelo, o sobre las plantas, cuando hablamos de una fertilización foliar, por ejemplo, suministran el o los elementos requeridos por los vegetales para su nutrición, con el propósito, ¿no? Tenemos que tener un propósito claro para qué estamos fertilizando, que es estimular el crecimiento y aumentar su productividad. En general, es tener un cierto nivel de productividad, obviamente estimular el crecimiento para llegar a esos niveles de productividad que me tengo que haber planteado como objetivo, y mejorar la calidad y la cantidad también de las cosechas, ¿no? Entonces, bueno, a través de la aplicación de sustancias estamos tratando de lograr ese propósito de aumentar, mejorar la productividad y la calidad de las cosechas de los cultivos de que se trate. Como fertilizantes que podemos utilizar, bueno, los podemos separar en dos grandes grupos, como líquidos y sólidos, y a su vez orgánicos e inorgánicos. Como fertilizantes líquidos orgánicos, la mayoría de los efluentes de tambo, por ejemplo, que hay una gran cantidad de efluentes líquidos, ya una pequeña escala en horticultura es común la utilización de té de compost, bostol, ese tipo de preparados o biopreparados,
que aportan nutrientes, además de otras tantas cosas, como microorganismos, se utilizan como bioestimulantes, no solo como fertilizantes. Acuérdense que el fertilizante planteamos que aporta nutrientes, pero algunos preparados pueden ser mucho más que eso. Y después tenemos fertilizantes inorgánicos, bueno, ahí sí son formulaciones de nutrientes, fertilizantes comerciales. Cuando compramos ese producto, vamos a tener en la etiqueta la composición química, porcentajes o contenido relativo de los diferentes nutrientes, y bueno, en función de los requerimientos del cultivo será lo que apliquemos. Y bueno, dentro de los sólidos también tenemos lo mismo, fertilizantes orgánicos e inorgánicos. Dentro de los orgánicos, todo lo que son estiércoles, camas, ¿no? Ahí la cama de pollo es una de las más utilizadas quizás. Otro tipo de residuos orgánicos, vegetales, ¿sí? Hasta un verdeo, la incorporación de un verdeo lo puedo tomar como una fertilización en el largo plazo, como voy a estar agregando nutrientes por la mineralización, la descomposición de esos tejidos vegetales en el largo plazo. Y bueno, cualquier residuo orgánico sólido tiene capacidad de liberar nutrientes en el suelo, obviamente a través de un proceso de descomposición que veremos un poquito más en detalle más adelante. Y luego fertilizantes sólidos inorgánicos, que también son esas formulaciones granuladas en general, comerciales que conocemos, ¿no? Todos esos fertilizantes que se compran en bolsa, por ejemplo, urea, fosfato de amonio, etc. Y algunos otros con un grado de pureza mayor, que son sales minerales puras cristalizadas, que se utilizan sobre todo para fertirriego, para diluir en el agua. Pero bueno, es lo mismo, es un fertilizante sólido inorgánico. Ahí en función de la filosofía o del criterio del productor, del técnico, y de las necesidades del cultivo, podemos utilizar cualquiera de esos fertilizantes dentro del plan de trabajo. Bien, ahora, cuando hablamos de enmiendas, ahí hay una diferencia con lo que es un fertilizante. La enmienda es un material o sustancia que, aplicado al suelo, tienen la propiedad de modificar un problema que puede ser físico, por ejemplo, de estructura del suelo, o corregir problemas puntuales que no estén relacionados directamente con lo nutricional. No estamos agregando un nutriente porque falta un nutriente, sino que, por ejemplo, podemos estar corrigiendo el pH, ¿no? La acidez o alcalinidad del suelo, ¿sí? A través de favorecer una reacción química, por ejemplo, cuando agregamos cal, cuando hacemos un encalado, lo que estamos haciendo es, mediante el agregado carbonato de calcio, tratar de elevar el pH de ese suelo, que estaba muy ácido, mediante una reacción química que desencadena eso, ¿sí? Y a su vez, a través de eso, indirectamente podemos estar corrigiendo problemas de disponibilidad de nutrientes. Y ojo, disponibilidad no quiere decir que no estén en el suelo. Muchas veces los nutrientes están en el suelo, pero no están disponibles porque el pH los torna indisponibles, valga la redundancia, por eh, competencia con algunos otros nutrientes o elementos que pueden aparecer en el suelo. Es un ejemplo. Cuando tenemos un suelo desestructurado, empobrecido en materia orgánica, a veces con problemas de compactación, y agregamos una enmienda, lo que vamos a querer mejorar es las propiedades físicas del suelo, la aireación del suelo, que ese suelo no sea fácilmente compactable, mejorar en el largo plazo la estructura, y eso lo vamos a lograr mediante el agregado de materia orgánica. Por ejemplo, la utilización de cama de pollo es una alternativa que funciona tanto como fertilizante porque tiene nutrientes y disponibiliza nutrientes para las plantas, como así también tiene propiedades para lo que es mejoramiento de la estructura y eso que hablaba recién, porque aporta grandes cantidades de materia orgánica y también biomasa y materia orgánica que no se va a descomponer en el corto plazo
y eso genera un efecto físico en el suelo, ¿tá? Y mejora la entrada de gases, la entrada de agua, ¿sí? Mejora justamente la estructura del suelo. Entonces tiene esa doble función, ese doble efecto. Bueno, un poco esto, ¿no? Lo que estaba hablando, las enmiendas las podemos utilizar como mejoradoras del suelo, pero también como biofertilizantes. Como mejoradoras vamos a estar mejorando las propiedades físicas del suelo, aumentando los niveles de materia orgánica y por lo tanto mejorando la retención de agua, porosidad y estructura del suelo, ¿no? Como fertilizantes pueden aumentar la concentración de nutrientes y por lo tanto el rendimiento de los cultivos. Eso era uno de los objetivos por los cuales fertilizábamos, ¿verdad? Entonces, al utilizar una enmienda, tenemos que tener claro ese doble juego, ese doble rol que pueden cumplir, y tenemos que tener bien claro y tener en cuenta el objetivo, ¿sí? De la utilización de esa enmienda, ya que el uso como mejorador de suelo también puede aumentar los niveles de nutrientes y eso puede ser no deseable en algún sistema. Y podríamos estar sobrepasando, perdón, límites ambientales de algún nutriente, como el fósforo, por ejemplo, que más adelante lo vamos a revisar ese punto, y también generar desbalances nutricionales, ¿ah? Por el aumento de algunos nutrientes sobre otros. Entonces, a veces hay que tener cuidado con el uso excesivo de los biofertilizantes como mejoradores de suelo. O sea, no podemos basar el manejo de fertilización únicamente en cama de pollo. Sí la podemos utilizar, pero a veces hay que tener cuidado en la intensidad o qué tan reiterativamente se está utilizando. Y hay que monitorear niveles de algunos nutrientes, ¿sí? Pero sin dudas que es un biofertilizante con mucho potencial como mejorador de suelo y como disponibilizador de nutrientes para las plantas. Si hablamos un poco de criterios de fertilización, bueno, ¿con qué criterio yo defino una fertilización en cuanto a cantidad y a calidad de materiales o de sustancias a utilizar? Para definir la dosis o el nivel, depende de una cantidad de factores, que ahí la idea fue tratar de listarlos, algunos o a muchos de los que cumplen un rol fundamental, y también puede ser que falte allí alguno. Es fundamental el cultivo del que se trata, no todos los cultivos tienen los mismos requerimientos específicos de nutrientes, ni los mismos requerimientos de algunos otros factores del suelo, como pH, salinidad, resistencia al anegamiento del cultivo. Entonces hay muchas variables ahí. Pero hablando de fertilizantes, las necesidades de nutrientes, básicamente, el potencial productivo dentro de una misma especie. Por ejemplo, si hablo de tomate, tengo varios cultivares de tomate y muchos de esos cultivares tienen diferentes potenciales productivos también. Entonces ahí puedo tener diferencias, capaz que pequeñas, pero diferencias o significativas en algún caso, de requerimientos de nutrientes, o un tomate a campo y un tomate en invernadero, ¿no? El potencial productivo también está afectado por el manejo. El tipo de suelo me va a estar marcando mucho lo que es la disponibilidad natural de algunos nutrientes, la dinámica de esos nutrientes, la capacidad de retención de agua, la porosidad que tenga ese suelo, el estado de conservación que tenga ese suelo. No solo es el tipo y lo esperable para ese suelo según lo que dice la carta de suelo, sino cómo está, y eso tiene mucho que ver con lo que sigue a continuación, que es la historia de esa chacra, y el tipo de sistema productivo y la intensidad productiva. Si yo tengo un suelo bajo producción continua, muy intensiva, bueno, es de esperar que ese suelo tenga características
de deterioro comparativamente más altas quizá, o esté más deteriorado que otro suelo similar en otras condiciones de uso no tan intensivas, ¿no? Esto es muy relativo, pero bueno, es como para pintar un poco el panorama. Cultivos anteriores y el manejo de los rastrojos de esos cultivos. Hay cultivos que la parte que se cosecha extrae algunos nutrientes particulares, y el rastrojo del cultivo tiene otra cantidad de nutrientes puntuales. Por ejemplo, en suelos donde se hace maíz y sorgo, el rastrojo, toda la caña del sorgo, del maíz, es muy rica en potasio. Si ese rastrojo no queda en el suelo, no es incorporado, y se extrae, se utiliza, se enfarda, se da de comer a los animales, ahí va a haber una tasa de extracción de extracción de potasio alta. Entonces, también tiene muchísimo que ver con el manejo que se realiza y con el manejo incluso de los rastrojos. Bueno, el sistema de laboreo utilizado. En mi otra presentación, básicamente, hablé de sistemas de laboreo y el impacto sobre las propiedades físicas del suelo. Entonces tiene que ver mucho con esto, con la materia orgánica presente en el suelo. El sistema de laboreo es conservacionista, no es conservacionista. El manejo incluye rotaciones o no. O sea, hay periodos donde hay incorporación de materia orgánica al suelo o es netamente extractivo, ¿no? Tiene que ver muchas de esas cosas. Las fertilizaciones previas, obviamente. El clima predominante, el clima previo y el clima futuro tienen mucho que ver con lo que uno ve en el sistema productivo, en la chacra, en el suelo, con las dinámicas que se dan en esos suelos. La meta de rendimiento tiene que ver con el cultivo, con el potencial, pero mucho con el manejo y con el objetivo. ¿Ah? Dos productores de lechuga pueden tener metas de rendimiento diferentes. Uno puede hacer un manejo muy intensivo y netamente extractivo y con un objetivo que es claramente de obtener el máximo retorno económico sin mirar el deterioro del sistema productivo, y otro productor puede tener en cuenta el deterioro del sistema productivo y no hacer un sistema tan extractivo y cuidar un poco el recurso. Ojo, no estoy juzgando, estoy planteando dos situaciones diferentes nada más. Y bueno, y las metas de rendimiento ahí pueden ser sensiblemente diferentes por sacrificar un poco de rendimiento, por cuidar el sistema y no ser tan dependiente de, de, de los insumos externos, como fertilizantes, por ejemplo, y apelar más a sistemas de rotaciones que incorporen materia orgánica, que vayan liberando nutrientes, y bueno, tener un rendimiento diferente, con un manejo diferente del sistema productivo, y un resultado diferente también en la calidad del recurso y en la sostenibilidad de ese sistema productivo, ¿no? Promedio de rendimientos anteriores, o sea, todo eso tiene que ver con el manejo, con cómo se viene manejando. Manejo y disponibilidad de mano de obra también. O sea, las metas de rendimiento y el manejo que se hace tienen que ver con la capacidad de obtener recursos y manejarlos. La tecnología disponible, obviamente, si uno está pensando en obtener la máxima productividad de un cultivo, bueno, tiene que tener tecnología disponible. Y hoy en día, algo que todos vemos muy comúnmente, es que el tema del riego es desequilibrante, porque no podemos basar nuestro éxito en si llueve o no llueve, obviamente menos si estamos hablando de sistemas productivos bajo cubierta, invernaderos, sin duda. Pero bueno, eso es tecnología, la tecnología disponible que tiene el productor para cumplir con las metas, con los objetivos y con las metas de rendimiento que se propone para lograr esos objetivos.
la calidad esperada y el destino de producción. Si yo espero tener muy buena calidad, el manejo que voy a hacer probablemente sea diferente, ¿no? El destino de la producción, bueno, es una producción mercado interno, es para exportación, o un mismo cultivo, o una misma especie al menos, si es, por ejemplo, un sorgo granífero o es un sorgo forrajero. Los dos son sorgo, pero se manejan diferente. Son como ejemplos que se me van ocurriendo para tratar de bajar a tierra eso que dice ahí. Algo no menor es la forma de aplicación de los fertilizantes o las enmiendas. Si la aplicación es al voleo, en cobertura, y arriba del suelo, sin incorporación, bueno, el aprovechamiento de esa fertilización va a ser muy diferente que si es con una incorporación, ¿no? Por ejemplo, durante el laboreo primario o secundario previo a la siembra, se hace una fertilización de base con incorporación de algunos nutrientes. Eso va a tener cierto aprovechamiento diferente que si no se incorpora al suelo ese fertilizante. También depende mucho del tipo de fertilizante y cómo es la dinámica ahí. Por ejemplo, si es una fertilización nitrogenada, es esperable que el aprovechamiento sea del entorno del 50%, sobre todo si la aplicación es al voleo. Y bueno, también si usamos fertirriego es muy diferente porque le damos los nutrientes justos en solución con el agua, entonces ahí la absorción va a ser mucho más rápida, la forma del fertilizante es otra. El costo relativo de la fertilización, o sea, qué tanto le cuesta al productor hacer o tener un nivel de fertilización según el producto del que se trate y según el retorno que tiene por ese producto. Entonces a veces el punto de equilibrio entre la cantidad de fertilización que se le da al cultivo quizás no es la óptima para obtener el mayor rendimiento, sino que es la óptima en función de lo que puede gastar en función del retorno que le devuelve ese cultivo. Los factores pueden ser muchos, puede ser porque no tenga venta directa y sea a través de un comisionista, entonces también el retorno por unidad de producto, ¿sí? El retorno económico por cada unidad de producto que vende es más bajo que el de otro productor, pero como tiene una venta capaz que directa en un supermercado o algo así, tiene más margen y ese margen le permite acceder a otro nivel de manejo. Y bueno, eso tiene que ver también con la disponibilidad económica, y la disponibilidad económica tiene que ver con la tecnología que puede disponer muchas veces. Y algo que no puse acá, que también el acceso al asesoramiento, ¿no? Porque a veces, por no asesorarse, se pierden de algunas posibilidades o de presentar un proyecto, acceder a algún financiamiento. Muchas veces hay productores que son reacios a acceder a financiamiento, pero bueno, es cuestión de evaluarlo, a ver si el sistema productivo es capaz de pagar esa inversión. La inversión no la tiene que pagar el productor de su bolsillo, tiene que salir del predio. Y a veces es difícil diferenciar qué es el predio, cuál es el dinero para inversiones del predio y cuál es el dinero para la familia, sobre todo cuando hablamos de productores familiares a escala de pequeños productores familiares. A veces en medianos y grandes productores esa dinámica también existe, pero como verán, los criterios que yo tengo que poner en la balanza y en juego al momento de definir la fertilización no son netamente productivistas. No puedo decir solamente, yo si quiero tantos kilos es tanto. Tengo que poner en la balanza una cantidad de cosas, ¿sí? Y también otra de las cosas que de gusto le puse ahí al final, porque muchas veces es lo que por último se evalúa, es el medio ambiente y el impacto medioambiental de los manejos que yo estoy haciendo. No se puede mirar solamente el producto que yo quiero sacar, porque eso también tiene un costo medioambiental, ¿no? Que no podemos pasar por alto. Y esto también es un poco la idea de
de esto que estamos hablando es tener criterios, ¿sí?, para el buen uso de los recursos. Porque con un mal manejo de fertilización yo puedo complicar o puedo no me sale la palabra, eh, puedo generar un problema, por ejemplo, en el recurso suelo, en el recurso agua, ¿no? Entonces, eso es un poquito el enfoque que también queremos ver, la sensibilización en ese tema. Bueno, ¿cuál sería un punto de partida para definir una fertilización, un criterio de fertilización, todo esto que venimos hablando? Bueno, necesitamos tener en cuenta todos esos factores antes mencionados, pero también necesitamos un punto de referencia. ¿Qué tomo como referencia para poner ahí arriba de la mesa todos esos criterios? Y bueno, sin duda que algo que nos brinda una información vital es contar con un análisis de suelos. Yo puedo saber cuáles son los nutrientes que requiere un determinado cultivo. Esa información existe en función de cada cultivo, los nutrientes necesarios para tener ciertos niveles de productividad, o niveles críticos, que más adelante lo vamos a ver, de nutrientes, que son los niveles mínimos que tendríamos que tener en el suelo para tener un óptimo desarrollo de los cultivos, un buen desarrollo de los cultivos. Pero necesito saber cuánto me está aportando el suelo. Y no solo es saber el nivel del nutriente, sino de otros nutrientes y la interacción de esos nutrientes entre sí y con otros factores como el pH, la textura del suelo, el contenido de arcilla, la capacidad de retener agua, ¿no? Todos esos factores van a incidir en la disponibilidad de los nutrientes para los cultivos. Entonces, bueno, necesitamos saber a través de un análisis de suelos el contenido de nutrientes presentes y las interacciones y el contenido de otros minerales, ¿tá?, y la relación entre ellos, ¿no?, por el mismo camino de lo que decía. También teniendo en cuenta si observamos ocurrencia de síntomas de deficiencia en algún cultivo, bueno, eso puede tener que ver con la falta o con la indisponibilidad, como hoy mencionaba. Puede ser que el nutriente esté, pero esté indisponible por algún otro tema de competencia u otro factor. Y también podemos conocer el contenido de nutrientes presentes en hoja. Se hacen análisis foliares de los cultivos, ¿no? Y el análisis foliar me va a dar los nutrientes que la planta tiene en hoja. Entonces eso es. Y a su vez puedo utilizar los dos análisis, porque puedo ver lo que hay en el suelo y lo que la planta realmente tiene. Esa es una información muy complementaria. Y puedo también inferir a través del análisis y lo que tengo en planta, cuáles son los problemas que puedo tener ahí. O que también está nutrido ese cultivo en relación a lo que tengo en el suelo y a el trabajo de fertilización o de corrección que se viene haciendo. Eso también es como para ir chequeando sobre la marcha cómo venimos trabajando, ¿no? Enseguida a mí se me ocurre, vuelvo hacia atrás, el tema del costo de los análisis. Pero mucha gente enseguida dice que el análisis puede ser caro. Yo entiendo que en algún caso puede significar un esfuerzo, sobre todo cuando hablamos de pequeños productores, pero esto es una inversión también. Un análisis de suelo es una inversión para saber cuáles son las correcciones que tengo que hacer y no estar haciendo manejos a ciegas en función de ensayo-error. He hecho un poquito de esto a ver qué pasa con el cultivo, ¿no? Porque si yo puedo saber lo que el cultivo necesita y darle lo que sé que el cultivo necesita, pero puedo estar complicándome a futuro porque genero un exceso de algún nutriente o cosas así, por no tener en cuenta
la dinámica de los nutrientes en el suelo, lo que tenía preexistentemente. Entonces, bueno, el análisis de suelos tiene que contarse como parte del proceso productivo para ser eficiente en el uso de recursos, pensando en los recursos naturales y pensando en los recursos económicos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo proceder, no? Teniendo la información, y algo a tener en cuenta que hoy les mencionaba ahí en la pasada es el nivel crítico, los niveles críticos. Son los niveles de nutrientes por encima del cual es poco probable que exista respuesta a la fertilización. O sea, es el nivel de nutrientes presentes en el suelo, ¿sí? A partir del cual, si yo agrego más que eso, no tengo respuesta. Entonces, vuelvo a lo mismo, si será útil el análisis de suelos, que me permite saber cuánto es el máximo necesario, ¿sí? A partir de ahí, es poco probable que exista respuesta. Puede que haya un poco más de respuesta, ¿ah? Pero ahí ya vamos a estar hilando más fino, ¿sí? Pero en general es poco probable que exista más respuesta a la fertilización. O sea, ahí ya estamos jugando otro partido. El cultivo va a tener los nutrientes necesarios para tener un buen desarrollo, ¿sí? Pero ahí hay que empezar a ver qué otras limitantes pueden existir antes de pensar en seguir fertilizando. Por ejemplo, un buen sistema de riego, ¿tá? Un riego homogéneo, con buena calidad de agua. Y ahí no me voy a meter en la calidad de agua porque es toda otra presentación y todo otro tema. Y aparte hay presentaciones de otros docentes específicamente en lo que es riego, pero van muy de la mano, porque el nutriente sin el agua no se absorbe. Entonces, si yo no tengo otras variables manejadas, que también pueden ser malezas, también pueden ser plagas y enfermedades, no me voy a meter a ver si estamos muy justos, un poquito más, un poquito menos. Manejando al menos esto, lo que son los niveles críticos, yo sé que el cultivo va a estar bien, y voy a estar evitando aplicaciones excesivas, costos excesivos, e impactos innecesarios en el ambiente. Entonces el nivel crítico para los cultivos nos sirve de guía para determinar la cantidad de fertilizante a ser agregado en función de los cultivos y del estado de desarrollo también, porque los cultivos no necesitan las mismas cantidades de nutrientes en todos los estados de desarrollo. Y acá, a modo de ejemplo, como referencia, como dice ahí, hay ejemplos de niveles críticos de referencia para algunos cultivos. Entonces tienen ahí en el cuadrito grande los niveles críticos de nitrógeno, fósforo y potasio, ¿ah? Las siglas N, P y K quieren decir eso. N es nitrógeno, P es fósforo y K potasio. Entonces, tengo diferentes cultivos. Por ejemplo, el maíz necesito a la siembra de 18 a 25 partes por millón de nitrógeno. Trigo 14. Bueno, eso está más bien para cultivos agrícolas, pero esto es a modo de ejemplo. Y las cantidades necesarias también de fósforo, ¿sí? Y de potasio, ¿no? Con sus unidades correspondientes. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a hacer un cultivo de trigo, hago un análisis de suelo, y tengo 14 o más partes por millón de fósforo, de nitrógeno disponibles, 12, 13, 14 partes de fósforo, y de 0,3, 0,30, 0,35 miliequivalentes de potasio, voy a estar en los niveles óptimos para ese cultivo, ¿no? Al menos estoy cumpliendo con ese nivel crítico que yo sé que a partir de ahí para adelante es bastante más relativa la respuesta a mayor agregado de nutrientes. Yo no digo que no haya respuesta, pero ya es bastante menor y tengo que empezar, repito la idea, tengo que empezar a ver qué otras limitantes puedo tener antes de decidir seguir aplicando nutrientes. Y a la derecha hay un pequeño cuadrito que figuran, por ejemplo, los niveles de nitrógeno, fósforo y potasio en hoja, ¿tá? En citrus, por ejemplo.
en cultivo de citrus, naranjas, limones, mandarinas, ¿sí? Bueno, con sus respectivas variabilidades según si es naranja o limón pueden haber pequeñas diferencias, pero esto es a modo de referencia nada más. Esos son los niveles críticos que deberíamos tener presentes en hoja fructífera. La hoja fructífera es la hoja que acompaña el fruto, porque el muestreo para hacer análisis foliares también tiene todo un protocolo, en el cual en citrus, por ejemplo, en la hoja fructífera, en maíz, en eso es lo que se llama hoja bandera, que es la hoja que acompaña ahí a la espiga, o en el trigo, por ejemplo. ¿Ah? Tiene todo su protocolo para extracción, no es cualquier hoja, y no en cualquier momento tampoco, pero bueno, ahí tenemos, o sea, tenemos valores de referencia para contrastarlos con los niveles que obtenemos en el análisis de suelos. ¿Ah? Entonces, ese es el procedimiento a seguir para decir, bueno, yo veo lo que tengo, veo lo que necesito, y ahí empiezo el trabajo para definir las cantidades según el criterio de fertilización. Entonces, bueno, acá hay un pequeño ejemplo de análisis de suelo, es del mismo productor, o sea, es un mismo tipo de suelo, a campo y en invernadero, ¿sí? Estos suelos son de la zona de Rincón del Cerro, si no me equivoco. Son unos suelos de textura no muy pesados, son los suelos que se clasificarían como brunosoles. No son de los más pesados, son más bien limosos, suelos ahí. Si bien tienen un porcentaje de arcilla interesante, también tienen bastante limo. Bueno, serían suelos limo-arcillosos. Y bueno, eso en cuanto a la textura. Ahí tienen lo que se analizó en esas muestras fue contenido de fósforo, pH, conductividad eléctrica, contenido de calcio, contenido de magnesio, potasio, sodio, acidez titulable, capacidad de intercambio catiónico y porcentaje de materia orgánica. A grandes rasgos, ahí marqué algunas cosas en colores, ¿no? Típico semáforo, si es verde está bien, si es amarillo es una llamada de atención, y no le puse rojo, pero le puse naranja. Ya ahí hay algunas cosas que llaman bastante la atención. Y la primera cosa, abajo del cuadrito ahí dice, umbral ambiental de fósforo 30 partes por millón. Se fija el umbral ambiental de fósforo dentro de ese valor de 30 partes por millón en relación a los cultivos que necesitan más disponibilidad de fósforo en el suelo, como las leguminosas, que andan en el entorno un poco por encima de las 20 partes por millón. Entonces se fija como máximo 30 partes por millón porque no hay ningún cultivo que requiera más que eso, ¿sí? Por encima de 30 partes por millón ya estaríamos en cantidades excesivamente altas de fósforo en el suelo. Como primera cosa, ahí observamos que el contenido de fósforo, ¿sí? Ahí en el cuadrito de arriba a la izquierda que dice PBRAI1, ppm, la muestra a campo tiene 106 partes por millón y la del invernadero 215 partes por millón. Entonces, lo primero que se me ocurre a mí, que aparte conozco al productor, es que hay un alto aporte de fósforo en la fertilización, ¿sí? Un altísimo aporte de fósforo. Es más, hay un alto aporte de fósforo a través del uso de cama de pollo. Más adelante vamos a ver eso. También hay un pH a campo de 6,8 y en invernadero de 7,3. Eso ya hay una pequeña llamadita de atención. pH mayor a 7 ya indica que es un suelo con posibles problemas de salinización por calcio y por sodio. Y si miro en el cuadro, el calcio está bastante más alto que a campo, y el sodio también. Es el mismo predio, se riega con la misma agua, pero la diferencia que estamos
a campo y en invernadero, en estas muestras. Entonces, lo que pasa en un invernadero, que no pasa a campo, o lo que pasa a campo, que no pasa en un invernadero, es que llueve. Entonces, a campo, muchas de estas sales, de estas sales de calcio y de sodio, que se van aportando muy probablemente con el agua de riego, aparte porque también sé que el agua de esa zona, al igual que muchas zonas de Canelones, es un agua que tiene altos contenidos de carbonato de calcio y de sodio, se están acumulando sales que a su vez no son lavadas con el agua de lluvia. Entonces por eso aparece en mucho más concentración en el invernadero que a campo. Y por ende eso influye mucho sobre la conductividad eléctrica, que acá tienen que en invernadero, que está en naranja, tenemos 1170 milisiemens por centímetro contra 562 a campo. Entonces, esto refuerza más la idea de que se están acumulando las sales, por eso la conductividad eléctrica mide justamente la conductividad de la electricidad, y sabemos que en una solución acuosa, cuanto más sales tenga, más aumenta la conductividad eléctrica. Entonces, tiene una relación directa, ¿no? Entonces, eso refuerza la idea. Y después, bueno, lo otro que observamos es que hay un mayor contenido de materia orgánica en el invernadero y de capacidad de intercambio catiónico de la SiC también. ¿Sí? Eso serían cosas buenas, pero acá vuelvo a lo que estábamos hablando más adelante, del uso de algunas enmiendas como mejoradoras de suelo pueden acarrear problemas eh, eh, indeseados, ¿sí? Uno de esos problemas es la alta acumulación de fósforo. La cama de pollo aporta mucho fósforo, lo vamos a ver más adelante. También aporta sodio, aporta potasio, ¿sí? Aporta calcio, y todos esos valores están un poco más altos en el invernadero. No, o sea, no estoy diciendo que eso solo se deba a la cama de pollo. También hablé recién que el calcio y el sodio probablemente se deba al agua, pero es una sumatoria, ¿sí? Eh, entonces, el uso reiterado y continuo de algunas enmiendas como aporte de fertilizantes, ¿sí? No podemos basar el aporte de fertilizantes, no, perdón, como aporte de nutrientes. Yo no puedo basar el aporte de nutrientes en base al uso reiterado de cama de pollo. Si soy un productor hortícola y cada vez que levanto el cantero de lechuga le aporto un poco de cama de pollo, o cada 2 ciclos estoy aportando cama de pollo, estoy haciendo un uso muy intensivo de ese recurso. Ahí es donde empiezo a tener problemas, ¿ah? O aunque no sea cada 2 ciclos, pero todos los años estoy haciendo por lo menos una incorporación, ¿sí? Estoy generando un problema por acumulación. Y sobre todo en un invernadero donde yo no tengo el lavado que genera la lluvia también, de muchas de estas cosas, ¿ah? Entonces, bueno, quería justamente ver un poquito y analizar un poquito esas cosas que saltan a la vista también del análisis de suelos. Yo podría no conocer a este productor y simplemente a través del análisis de suelos inferir una cantidad de esas cosas, ¿sí? Entonces, todavía, si conozco al productor, conozco la historia de la chacra y hago un análisis de suelos, ¿ah? Lo que estoy haciendo es 1 más 1 es 2. Estoy reforzando, ¿sí? O manejando más información que me permite tomar una decisión con más herramientas, ¿sí? Acá yo estoy confirmando que hay un problema de acumulación de fósforo, que hay un problema de salinización de suelos, ¿sí? Y ese aumento en la conductividad y en la salinización no es gratis. Eso me genera problemas de competencias de nutrientes. Hay algunos valores de calcio, magnesio, ¿ah? Que pueden hacer que se hagan indisponibles. Todavía no están, con estos valores que figuran acá, no están dentro de algunos rangos de indisponibilidad, pero esto podría seguir empeorándose y podría sí generar algún problema.
Pero a lo que iba es eso, que el uso de la cama de pollo, en este caso, como aporte de nutrientes, porque aparte es un productor orgánico, entonces la forma de aporte de nutrientes al cultivo es a través de eso, a través de ese material, eh, está generando un impacto en el sistema productivo y en el ambiente. Después, el contenido de materia orgánica, claro, es excelente, muy bueno, y la capacidad de intercambio catiónico también, que la capacidad de intercambio es la capacidad de que tiene el suelo de hacer algunos nutrientes disponibles, intercambiar cationes del suelo y dejarlos disponibles en la solución del suelo, cuando hay agua libre, dejarlos disponibles en solución para que que los puedan absorber las plantas. Entonces, cuanto mayor es ese valor de SIC, mejor es, y ahí vemos una diferencia, no tan grande, pero una diferencia al fin con lo que es el cultivo acá. Bueno, alternativas en lo que es fertilización, uso de enmiendas. Según el caso del que se trate y analizando todos estos factores, se deberá decidir en función del tipo de limitante a levantar. Puedo tener más de una, sin duda, pero en función del tipo o las limitantes que se presenten, tengo que evaluar la conveniencia de utilización de un fertilizante soluble o una enmienda que aporte materia orgánica y nutrientes, ¿no? Cualquier opción a elegir presenta ventajas, desventajas e impactos sobre el sistema y el ambiente, debiendo evaluar la pertinencia de uso en cada caso, los aspectos positivos, los beneficios y el impacto global en el corto, mediano y largo plazo. Si yo no hago esto, lo que voy a estar generando es, quizás en el corto plazo pueda estar salvando o levantando esa limitante que tengo, pero en el largo plazo me voy a estar generando otras limitantes, ¿sí? Entonces, yo también tengo otras alternativas. Tengo, por ejemplo, podría utilizar materiales compostados y no directamente una cama de pollo, que tenga un gran aporte de nutrientes y el efecto físico sobre el suelo, pero bueno, puedo usar un compost donde tengo un aporte de nutrientes más racional y el efecto físico sobre el suelo también está presente, ¿sí? Bueno, todo depende del área de manejo, de las cantidades necesarias, y como todo esto es un proceso, ese proceso también lo puedo acompañar con el uso de abonos verdes, rotaciones, etc. Porque yo no puedo tratar de arreglar un problema con un producto, sino lo que estoy haciendo es sustitución de insumos, no estoy haciendo un manejo eficiente del sistema productivo. No puedo solucionar todos los problemas con una botella de litro o con una bolsa de un producto. Entonces, a veces requiere un poco más de meterle pienso al asunto. Los fertilizantes comerciales o sintéticos son solubles en agua y rápidamente liberan los nutrientes al suelo en formas disponibles para las plantas. Entonces, los fertilizantes comerciales son una solución efectiva, eficiente, rápida. No quiere decir que no tengan impacto, también lo tienen. Son productos que pueden ser de síntesis química. Entonces, bueno, en algunos sistemas productivos no están permitidos. Entonces, ahí también entramos en algunos problemas, porque tengo limitaciones al uso de algunos productos, pero los productos que sí puedo usar no están considerados a veces todos esos problemas que puedo estar generando por usarlos reiteradamente. Por otro lado, las enmiendas orgánicas deben pasar por un proceso de degradación, deben mineralizarse. La mineralización es el proceso de degradación de los compuestos orgánicos que tienen las enmiendas orgánicas, los abonos verdes, ¿no? Y por ese proceso liberan los nutrientes al suelo. La descomposición de esos materiales orgánicos en el suelo es un proceso biológico donde los microorganismos del suelo toman el carbono, ¿no? Van a
tomar el carbono de esos materiales orgánicos y a liberar nutrientes para las plantas. Bueno, este proceso a veces no es tan sencillo. Cuando yo parto de un suelo bastante degradado y bastante deteriorado, la actividad microbiológica de ese suelo a veces es baja, a veces es escasa. Entonces cuando yo hago un aporte de materia orgánica, a veces también está bueno hacer un aporte de microorganismos. Cuando yo aporto un material compostado o un material como es la cama de pollo, algo eso, estoy agregando una cantidad interesantísima de microorganismos. Entonces, como todo, los materiales a veces son los más indicados para una situación, pero en otra situación o en otro momento no son los indicados. ¿Sí? Yo puedo utilizar, en un caso, muy eficientemente la cama de pollo, pero que después de un cierto tiempo tenga que cambiar y no pueda seguirlo utilizando porque si no voy a estar generando un problema. Y no es que me agarré con la cama de pollo, sino que es algo que es muy comúnmente utilizado, y como seres humanos tenemos la debilidad o la característica de que nos agarramos de algo y como es efectivo, después nos cuesta bastante soltarlo. Pero también tenemos que pensar en eso, en el balance y en lo que podemos estar generando a futuro. Bien, hablando de esto de la mineralización, ¿no? Como es un proceso biológico, tenemos que tener en cuenta los parámetros que optimizan ese proceso, ¿sí? Y esos parámetros, por ejemplo, para hablar de esos parámetros, la tasa o la velocidad con la que se van a descomponer esos, esos materiales y van a luego liberar los nutrientes, va a depender de la relación entre el contenido de carbono y nitrógeno de los materiales que yo estoy incorporando al suelo. Todos los materiales vegetales tienen, dentro de sus células y paredes vegetales, tienen carbono y nitrógeno como algunos compuestos fundamentales de la estructura. Los compuestos carbonados, por ejemplo, celulosa y lignina son dos componentes muy importantes de lo que es la pared vegetal, sobre todo en gramíneas, que tienen esos tallos rígidos que mantienen a la gramínea erecta para que no se vuelque, pero a su vez tienen una cantidad variable según la especie y según el estado vegetativo o reproductivo de proteínas, ¿sí? Entonces, dependiendo del balance entre la cantidad de carbono y la cantidad de proteínas, de compuestos carbonados, lignina, celulosa, hemicelulosa, y proteínas que tenga ese material, eso va a influir directamente en la velocidad de descomposición, ¿sí? O sea, los microorganismos van a tener que descomponer ese material, y cuando existe una relación muy alta a favor del carbono, o sea, hay mucho carbono respecto del nitrógeno, los microorganismos tienen que tomar de algún lado el nitrógeno. ¿Y de dónde lo van a tomar? Del nitrógeno que está presente en el suelo. Entonces, yo, al incorporar un material, puedo estar generando un efecto no esperado y nocivo para el crecimiento de las plantas. No es algo que no se vaya a revertir en el largo plazo. Obvio, luego que los microorganismos descomponen ese material, cuando se mueren, ese nitrógeno que lo tomaron para formar sus propias proteínas de su cuerpo para poder degradar el material, luego ese nitrógeno vuelve al suelo, ¿sí? Pero va a estar durante un tiempo inmovilizado, indisponible para las plantas. Entonces, esto es algo bastante que hay que tenerlo en cuenta al momento de ver qué material estoy incorporando al suelo. Si tiene una relación muy, muy alta en cuanto a lo que es carbono-nitrógeno, puedo generar un desequilibrio. Y eso pasa mucho cuando a veces, por querer hacer un abono verde, no elegimos bien el momento en el que estoy incorporando ese abono verde. Y lo incorporo muy tarde, cuando el material ya está muy maduro, ¿sí? Por ejemplo, lo más típico es cuando se hace una avena, un verdeo de avena, y lo voy a incorporar cuando ya tiene todas las semillas ahí, todas las espigas salieron,
y las semillas están madurando y el cultivo se está empezando a secar. Ahí estamos tarde, muy tarde, muy tarde. ¿Por qué? Porque el cultivo, cuando entra en senescencia, cuando ya está madurando las semillas, aumenta la concentración de lignina y de celulosa en los tejidos, justamente para mantener ese tallo rígido, erecto, sin que se vuelque. El punto óptimo para incorporar una gramínea es bastante antes, en lo que se llama embuche, cuando todavía no salió la semilla de adentro del tallo. Que se ve como gordito el tallo, que la espiga está a punto de salir, ese es el mejor momento, porque es donde tiene el mejor balance entre carbono y nitrógeno. Todavía tiene muchas proteínas, la planta, y no tantos compuestos carbonados en los tejidos vegetales. Entonces, si yo me paso de ese punto óptimo, voy a favorecer procesos de inmovilización, y voy a enlentecer el proceso de descomposición y liberación de nutrientes. Si yo lo hago más cercano al punto óptimo, obviamente que acá hay muchas variables: disponibilidad de la herramienta, ventana operativa climática, disponibilidad de la herramienta de tenerla uno, o disponibilidad de tener un contratista, un vecino que me haga trabajo. Hay muchas variables. Pero hay que tenerlo en cuenta en la planificación, ¿sí? Esto tiene que ser planificado para que salga bien, y bueno, sabemos que quizás no lo hagamos en el mejor momento, pero lo más cercano al momento óptimo va a ser mejor. Entonces, sabiendo esto, uno puede tomar mejores decisiones de cuándo incorporar, ¿sí? Para favorecer los mejores procesos. También puedo optar por hacer una mezcla, incorporar leguminosas en la mezcla, en el verdeo, que la leguminosa ya de por sí tiene mucho más nitrógeno. Entonces, si me paso un poco el momento óptimo, voy a tener un balance ahí positivo, porque la leguminosa me estaba aportando mucho nitrógeno. Entonces los microorganismos no van a sacar tanto nitrógeno del suelo, sino que van a tener una fuente de nitrógeno en las leguminosas. Que a su vez las leguminosas son fijadoras biológicas de nitrógeno a través de la simbiosis ahí en las raíces de los rizobios. Y bueno, entonces hay opciones, y eso como lo logro en un manejo planificado, en rotaciones, donde no tengo una dependencia exclusiva a un material externo. ¿tá? Yo también tengo que tratar de manejar ciertos balances adentro del predio, ¿tá? Con un buen manejo y una buena planificación. Yo también entiendo, a veces no se tiene el área suficiente para planificar eso, o no se cree tener el área o la capacidad suficiente para hacerlo. Pero bueno, a veces también el apoyo técnico y el asesoramiento técnico ayudan mucho a levantar algunas de esas limitantes. Planificar mejor áreas más pequeñas y más eficientes de cultivos para poder compensar la pérdida de área de generar un manejo de este tipo. Y bueno, a veces se puede mejorar una parte, y los procesos también son largos. Entonces, bueno, contar con un correcto asesoramiento en todos esos procesos a veces es fundamental. Bueno, hablando ya más específicamente de lo que es una determinación de dosis de fertilización, eso implica calcular las unidades de nutrientes a agregar, la cantidad de nutrientes a agregar. Como hoy les decía, por diferencia entre el nivel de análisis, el nivel que me dijo, el nivel que me dio mi análisis de suelo, y como mínimo el nivel crítico de cada nutriente. ¿tá? Entonces ahí tengo otro análisis de suelo, por ejemplo, que dice cuadro 1, 1.06 miliequivalentes de potasio, 9.7 miliequivalentes de calcio, 1.06 de sodio, 4.46 de magnesio, pH de 6.6, un contenido de fósforo de 116 partes por millón, otra vez muy alto respecto al umbral ambiental, y un contenido de nitrógeno de 9 partes por millón. Entonces, si yo comparo este análisis con lo que necesito,
Entonces acá les traigo un extracto del cuadrito que les presenté más adelante. Voy a sembrar un maíz. Para el maíz, que necesitaría a la siembra 18 a 25 partes por millón de nitrógeno. Ahí me quedó mal resaltado ese de 16 a 20 partes por millón. Es en un periodo vegetativo más adelante que se llama B6. Entonces ahí tiene otras necesidades de nitrógeno que incluso son menores que la siembra. ¿Sí? En este caso necesitamos, donde dice siembra, de 18 a 25, y yo tengo 9, o sea, mi suelo tiene 9 y necesito por lo menos el doble, 18. ¿Sí? Necesito 14 partes por millón de fósforo, estoy más que excedido, y necesito 0,3, 0,34 de potasio, que también estoy por encima. Entonces, ¿qué necesitaría agregar? Como mínimo, unas 9 partes por millón de nitrógeno. Por lo tanto, ahora al menos sé la cantidad que necesito. El tipo de fertilizante a utilizar, otra vez, va a necesitar de las necesidades del cultivo, las características de manejo del predio, las necesidades de mejora de las propiedades físicas. Yo podría optar por usar una cama de pollo, un compost, una gallinaza, en función de si necesito a su vez mejorar otras características del suelo, pero no puedo olvidarme que tengo una concentración altísima de fósforo. Entonces agregar un material muy rico en fósforo, voy a seguir aumentando la cantidad de fósforo en el suelo. Entonces, cuidado con esas cosas. En el caso de utilizar un fertilizante soluble, la determinación de dosis es en base a su formulación y las cantidades relativas de nutrientes. O sea, si se utilizara un fertilizante como fosfato, superfosfato, un 1846,0, significa que cada 100 kilos de fertilizante estoy agregando 18 kilos de nitrógeno, 46 de fósforo y 0 de potasio. ¿Ah? Porque el fertilizante, esos números, me indican el primer número, lo digo por si alguien no lo sabe, la cantidad relativa de nitrógeno, el número del medio, la cantidad relativa de fósforo, y el del final, la cantidad relativa de potasio. Siempre en base 100, eso es porcentual. 18% de nitrógeno, 46% de fósforo, 0 de potasio. ¿Da? Lo mismo, si utilizara una urea, la fórmula de la urea es 46,00, 46% de nitrógeno, 0 de fósforo y de potasio. ¿Da? La disponibilidad de los nutrientes luego también va a depender del tipo de fertilizante, la forma de aplicación, o sea, el tipo de fertilizante es formulado, bien, se solubiliza y queda disponible para las plantas, perfecto. Voy a aplicar una urea, perfecto. Tengo el agua suficiente en el perfil del suelo, se solubiliza, está disponible para las plantas, tengo un buen aprovechamiento. Ahora, me cae una lluvia bastante grande y el nitrógeno se me va con el agua de escurrimiento. ¿Por qué? Porque es un nutriente muy soluble. Aplico fósforo, bien. ¿Cuánto de ese fósforo es rápidamente asimilable y cuánto de ese fósforo se fija en el suelo? Eso va a depender de las características del suelo, las reacciones químicas que se den. Un superfosfato triple, por ejemplo, tiene la capacidad de liberar un 46% de fósforo de rápida disponibilidad y otro 46% va a quedar como banco de fósforo en el suelo, que es un fósforo de lenta disponibilidad. Se va a ir mineralizando de a poco. Entonces, depende un poco de las características del fertilizante y las características del suelo. También ¿cómo lo aplico? No es lo mismo aplicar nitrógeno todo junto en una aplicación al voleo que si lo aplico en pequeñas dosis en cada riego, en un fertirriego. Ahí disminuyo mucho la posibilidad de pérdida. Si hago una aplicación al voleo, y les dije, tengo que asumir que la mitad de lo que aplico lo pierdo. Aproximadamente, ¿no? Con un más menos. Pero bueno, para cubrirme y para tener una base de cálculo, asumo que el 50% de lo que aplico lo pierdo. Bueno, condiciones del suelo, interacciones con otros nutrientes y los procesos bioquímicos que se van a dar ahí. Entonces, también
para la determinación de dosis, no solo tengo que tener en cuenta lo que necesito y lo que me aporta cada nutriente, sino cómo lo aplico, qué posibles interacciones puede haber en el suelo, va a llover, no va a llover, tengo riego, no tengo riego, todas esas cosas juegan en el aprovechamiento de ese nutriente o en la pérdida de ese nutriente. Algo a tener en cuenta para estas determinaciones es algo bastante técnico, que es el equivalente fertilizante. El concepto de equivalente fertilizante quiere decir es la cantidad de nutriente en kilos por hectárea a agregar para incrementar en una unidad el nivel de nutrientes en el análisis de suelo. O sea, en el cuadrito está claro ahí, para aumentar una parte por millón de nitrógeno, necesito agregar 2,5 kilos de nitrógeno en el suelo. Vieron que hoy, por ejemplo, en el análisis de suelo que les mostraba, para el caso que les mencionaba, para plantar maíz, el suelo tenía 9 partes por millón de nitrógeno. Y yo necesitaba 9 partes por millón más como mínimo. Entonces necesito agregar 2,5 kilos para aumentar una parte por millón. ¿Sí? O sea, haciéndolo rápido, serían 25 kilos para aumentar 10 partes por millón, porque tenía un rango de 18 a 20 y algo, ¿no? 10 kilos de nitrógeno me aumentarían unas 10 partes por millón. Pero ¿cómo aporto esos 10 kilos de nitrógeno? Ahí también, si los aporto al voleo, yo sé que voy a perder la mitad. Entonces, no necesitaría 10, necesitaría 20. ¿Sí? Lo mismo para el fósforo, para aumentar una parte por millón, son 10 kilos de fósforo. Para aumentar 0,1 mil equivalentes de potasio, son 117 kilos de potasio. ¿Ah? Ahí esos son algunas... ese concepto de equivalente fertilizante justamente es lo que me permite a mí saber las cantidades exactas de nutriente a agregar para aumentar mi nivel de análisis del suelo. Ahora bien, acá hay ejemplos más concretos de cálculo de determinación de dosis de fertilización. Primer ejemplo, dosis de fertilizante fósforo para un cultivo de soja en un suelo que el análisis arroja que tiene unas 7 partes por millón de fósforo. El nivel crítico para las hojas son 12 partes por millón. Por lo tanto, la diferencia, yo necesito 12, tengo 7, la diferencia 5. ¿Sí? Esas 5 partes por millón tengo que multiplicarlas por el equivalente fertilizante, que en el caso del fósforo es 10, tienen el cuadro ahí abajo. Entonces, yo para aumentar lo que necesito como mínimo para ese cultivo, ¿sí? Tengo que agregar 50 kilos de fósforo por hectárea. Ahora, depende del fertilizante que yo use. Si yo para aumentar los 50 kilos de fósforo utilizo un 0,460, un superfosfato triple, tengo que agregar 110 kilos. ¿Por qué? Eso sale de hacer 50 dividido 0,46, que es el porcentaje que tengo. Eso me da el porcentaje, perdón, de fósforo que tiene el superfosfato. Eso me da los 110 kilos de ese fertilizante. Como cada 100 kilos aporta 46 kilos, para llegar a los 50 kilos de fósforo necesito agregar 110 kilos de ese fertilizante. ¿Bien? Y ahí ya determiné la cantidad necesaria para aumentar esos 50 kilos. En el caso del fósforo, bueno, asumamos que ese fósforo está disponible. Vieron que en la fórmula del fertilizante dice 0,46/460. Quiere decir que hay 46% de fósforo asimilable rápidamente, el otro 46% es de lenta liberación. Entonces yo asumo que ese 46% de disponibilidad rápida va a estar para el cultivo, y me quedo con eso. Tengo un segundo ejemplo, dosis de fertilización de nitrógeno en un cultivo de maíz.
en un suelo con 5 partes por millón de nitrógeno, similar a lo que yo les planteaba hoy con el maíz. El nivel crítico, 18 partes por millón. La diferencia de esas 18 menos los 5 que tengo en el suelo son 13, y eso lo multiplico por el equivalente de fertilizante, que eran 2.5, bueno, eso me da que necesito 32.5 kilos de nitrógeno por hectárea. ¿Ah? Bueno, como les decía, considerando una eficiencia de fertilización del 50%, ¿sí? Para un cultivo de maíz, una aplicación de urea al boleo, necesito 32.5 dividido la eficiencia, 65 kilos de nitrógeno por hectárea. Como la urea, la fórmula es 4600, 65 dividido 0.46 me va a dar 140 kilos de urea. ¿Ah? Entonces, en ese caso, en ese ejemplo, para aumentar 13 partes por millón de urea, necesito 140 kilos de urea por hectárea. Y ahí ya estoy considerando que la mitad de lo que se aplica se aprovecha. Si yo tuviera un 100% de aprovechamiento, necesitaría 70 kilos de urea, pero como tengo el 50% de aprovechamiento, son 140. ¿Bien? Esto puede sonar bastante técnico, pero es como para que tengan una idea todas las cosas que hay que tener en cuenta al momento de decidir una fertilización. En este caso es meramente el cálculo, pero bueno, también está bueno que sepan de dónde sale. Y si ahora usamos una enmienda, un biofertilizante, porque cuando tengo un fertilizante granulado, en la bolsa tengo la fórmula, y sé qué tengo, qué estoy echando, hago la cuenta y está pronto. Digo, bueno, yo estoy echando, cuando echo 140 kilos de urea, estoy levantando 13 partes por millón de nitrógeno, ¿no? Perfecto. Y cuando uso cama de apoyo, no me dan la etiqueta, ¿no? Cuando la compro. Entonces ahí se empieza a complicar un poco. Las cantidades de nutrientes que aportan algunos biofertilizantes, muy utilizados en la agricultura, son altamente variables. Entonces no es solo que yo no sé cuánto me aporta, sino que es muy variable. Puede que hoy compre un viaje de estiércol y la semana que viene compre otro y sean totalmente distintos. O ahí con una cierta diferencia, ¿no? Totalmente distintos, capaz que no es lo más adecuado, pero sí que sean significativamente diferentes. Por otro lado, la enmienda al biofertilizante me va a estar aportando también materia orgánica en el largo plazo, como fuente de energía para los microorganismos. Entonces, no solo es que aporta nutrientes en el corto plazo, sino que también la materia orgánica que estoy incorporando en el suelo va a servir para que los microorganismos luego la mineralicen y siga liberando nutrientes. Entonces eso me genera un banco de nutrientes en el suelo, ¿sí? Mejora la biomasa microbiana en el suelo porque les ofrece un medio donde vivir, donde alimentarse, que a su vez eso va a estar generando liberación de nutrientes. ¿Ah? Mejoran la estructura y la retención del agua en el suelo, ya lo vimos. Y a su vez, una enmienda, un biofertilizante, también puede ser producida en el predio. Y eso puede estar colaborando con disminuir la dependencia de insumos externos, de fertilizantes y de otros insumos, valorizando a su vez un subproducto. Las heces de animales son un subproducto. ¿Ah? Uno no cría animales por las heces, cría animales por la carne, por la leche, etc. Las heces son un subproducto, un desecho, pero que tienen todo otro valor nutricional, como nutriente para el suelo y para los cultivos. Eso depende de la escala, ¿no? Obviamente, pero tienen un valor en sí. Entonces, ahí en ese cuadrito lo que tienen es un resumen de algunos trabajos, algunos nacionales, otros no, de evaluación del aporte de nutrientes, en este caso, de cama de pollo, el que está en rojo, y de gallinaza, que está abajo, más en celeste, según diversos autores.
Y ahí me da los contenidos relativos de nitrógeno, fósforo, potasio, carbono y agua de algunos de esos materiales, ¿sí? Por ejemplo, el estiércol de pollo, la cama de pollo, según diferentes autores, tiene entre 1.6 casi y 2.8% de nitrógeno. El promedio da 2.18. El fósforo es un poco más estable entre autores, entre 1.3 y 1.7, promedio 1.5. ¿Sí? Y abajo el estiércol de gallina, la gallinasa, en promedio me da casi 3% de nitrógeno y pisando ahí el 2% de fósforo, 1.76, 1.7, 1.8 podría redondear. ¿Ah? 1.3 de potasio, ahí es parecido. ¿Sí? Lo que tiene el estiércol de gallina, que al no tener, básicamente es el mismo, el mismo abono, pero está un poco más concentrado por no tener el material de la cama, que puede ser cáscara de arroz, puede ser acerrín, que es lo que genera ese efecto, es esa materia orgánica de lenta descomposición, justamente porque tiene una relación altísima de carbono-nitrógeno, entonces de lenta descomposición, tanto el acerrín como la cáscara de arroz, y es lo que genera ese efecto físico en el suelo, ¿no? Y por ende, al tener un cierto porcentaje de ese material, tiene una concentración menor en lo que es el aporte de nutrientes, ¿sí? Pero bueno, ahí al menos hay una aproximación. ¿Qué sería lo mejor? Hacer un análisis del material. Si yo tomo una muestra de la cama de pollo y la mando, por ejemplo, a línea a analizar o a algún laboratorio particular, voy a tener un valor de los nutrientes que me está aportando esa enmienda que voy a aplicar. Claro, tendría que hacer una por cada vez que compro un viaje. Entonces, a veces es engorroso, es costoso, pero sería lo indicado. Sería lo indicado. ¿Por qué? Por la variabilidad, la alta variabilidad entre diferentes análisis, entre diferentes proveedores. En muchos de estos trabajos, en algunos casos se encontraron variabilidades bastante grandes, pero bueno, en el promedio son esos valores que les estoy presentando en ese cuadrito allí. ¿Ah? Entonces, por lo menos, podría utilizar estos valores como guía, lo mismo que usamos anteriormente para lo que es la formulación de una urea, de un fosfato de amonio, de un fertilizante de ese comercial granulado. Puedo utilizar estos valores como indicadores, como tendencia, como un dato que me sirvan de guía, por lo menos para no errarle por tanto. Si tomo esos valores, y acá les muestro un pequeño ejercicio en base a esos valores, y si supongo un camión, un viaje, un camión grande, unos 20 metros cúbicos aproximadamente de cama de pollo, si a su vez ese volumen lo corrijo por la densidad, ¿sí? La relación del peso sobre el volumen, o sea, una densidad en general andan en 0,6 a 0,8, quiere decir que pesa 600 a 800 gramos por litro ese material, voy a andar en un entorno de 12 a 14 toneladas de estiércol. ¿Está? Estiércol estacionado. Supone que hablamos ahí de estacionado cuando por lo menos tienen 3 meses, estacionado que sería lo mejor. Y hablo de que sería lo mejor desde el punto de vista microbiológico, por todo lo que pueden ser enfermedades que podemos llegar a contraer por la manipulación de esos materiales, que pueden tener Escherichia coli y pueden tener, bueno, no me sale otra más. Y entonces, ya con un tiempo de estacionamiento, microbiológicamente podemos estar más tranquilos de que no podemos tener contaminación microbiológica, sobre todo para el usuario, y porque ese material después va a estar en contacto muchas veces con el cultivo, ¿no? Asumiendo de los datos que manejábamos en la diapositiva anterior, de un contenido promedio de un 2%, lo redondeé en un 2% de nitrógeno,
¿tá? Yo tengo que contar con que el 45% de lo que aporta se va a mineralizar el primer año, ¿sí? Entonces, si considero esos 12.000 a 14.000 kilos, ¿tá? Multiplicados por ese 0,2, que es el 2% de nitrógeno, y a su vez por 0,45, que es el 45% que se mineraliza, ¿sí? Eso me da de 108 a 126 kilos por hectárea de nitrógeno que me liberarían esos 12 a 14.000 kilos. O sea, considerando que hago una aplicación de 20 metros cúbicos por hectárea, que puede ser una dosis de aplicación bastante común en algunos sistemas productivos, incluso más también. O sea que yo estoy aplicando 108 a 126 kilos por hectárea. Vieron que es una dosis de aplicación bastante grande. Y eso significa el 45% que se mineralizaría en las condiciones óptimas el primer año. Si yo paso eso como para tener una idea comparativamente, si lo paso a kilos de urea, ¿sí? Considerando la eficiencia de aplicación del 50%, como hablábamos hoy, eso equivale a 500 kilos de urea, entre 470 y 548 kilos de urea, ¿sí? El primer año. ¿Ah? Y eso nos aumentaría de 40 a 50 partes por millón de nitrógeno el primer año. O sea, estamos hablando de cantidades importantes. Por otro lado, sí, la cama de pollo, por ejemplo, tiene otra cantidad de problemas, a veces logísticos y de aplicación. Entonces, cuando se aplica una vez. Como decir, bueno, aplicamos una cantidad considerable. ¿Por qué? Porque es engorroso estar haciendo todo el trabajo que implica la aplicación varias veces en el año. Salvo que sea un cultivo hortícola donde se prepara el suelo, se encantera y se le hace una aplicación localizada, bueno, ahí puede ser un poco más fácil, pero en general es mucho más difícil que una aplicación de un granulado, o lleva logísticamente un poco más de esfuerzo. Pero esto lo que quiero que se queden es con las cantidades que estamos aportando. Y en general, las aplicaciones de cama de pollo, cuando se ajustan, o de gallinaza, o de este tipo de nutrientes, se hace el ajuste por nitrógeno. Se aplican cantidades pensando en la cantidad de nitrógeno que aporta. Pero no nos tenemos que olvidar que aporta aproximadamente un 1% de fósforo. Entonces, en este caso, si consideramos esas 12 a 14.000, ahora lo redondeé en 13.000 kilos en promedio, con un 1,5% de fósforo, el cual el 50 al 70% va a estar inmediatamente disponible de ese fósforo que está en la cama de pollo, y el otro 30-50% tendrá que mineralizarse, o sea que estaría disponible en el largo plazo. Si yo multiplico esas 13 toneladas por 0,015, que es el 1,5% que contiene de fósforo, por el rango, ¿no?, de 0,5 a 0,7, de 50 al 70% que se mineraliza, que está disponible el primer año, obtengo de 97,5 a 136,5 kilos de fósforo el primer año. ¿Sí? Y eso equivale de 212 a 297, o sea, entre 200 y 300 kilos de superfosfato triple por hectárea. Y eso aumentaría de 10 a 13 partes por millón de fósforo disponible en el suelo en la primera aplicación. Y estoy considerando solo la parte que está inmediatamente disponible. No hay que olvidarse que tenemos un umbral ambiental de 30 partes por millón. Entonces, si yo en una aplicación levanto de un saque 10, 13 partes por millón, y cuando ese fósforo siga liberándose, me va a seguir liberando fósforo en el suelo, yo capaz que estoy en una aplicación aumentando 20 partes por millón. También hay una tasa que va descendiendo de a poco el fósforo por los nutrientes, ¿ah? Y naturalmente también va a haber una pequeña tasa de disminución, pero esa tasa de disminución es bastante lenta
en función o en relación a lo rápido que puedo aumentar ese umbral ambiental. ¿Sí? O que puedo aumentar, perdón, ese contenido de fósforo en el suelo y generar un problema ambiental. ¿Por qué hablo de un problema ambiental? Bueno, el impacto de la agricultura del uso de fertilizantes está a la vista de todos. Tenemos que ser muy necios para no verlo, ¿no? Y, como dice ahí, necesitamos tomar conciencia del impacto en el ambiente de la agricultura y del uso de fertilizantes, sean de origen biológico o no, porque se les carga todo el fardo a los productos químicos y a los productos de síntesis química y no biológicos, y a veces, por el hecho de que es biológico, se piensa que es inocuo. El uso de fertilizantes o enmiendas biológicas no es inocuo para el ambiente. Todo depende de la intensidad y periodicidad de uso, o sea, qué tan seguido yo lo use, ¿sí? Y también si yo no hago controles, ¿ah? O sea, si yo lo utilizo, pero a su vez lo incorporo en sistemas de rotaciones y controlo los niveles de nutrientes, siendo consciente de que puedo generar un problema, es una cosa. Ahora, si yo lo uso como única herramienta de aporte de nutrientes y de aporte de materia orgánica al suelo, tengo un problema y estoy generando un problema. ¿Sí? Tengo un problema porque me estoy generando un problema a mi sistema productivo y al ambiente. Entonces, el agregado en exceso de nutrientes móviles como el nitrógeno altamente solubles en agua terminan contaminando fuentes de agua. Cuando llueve, todos hemos visto pilas de estiércol, donde después de una lluvia se ven los lixiviados, ese juguito marrón oscuro que sale de abajo y que termina hasta quemando el pasto, ¿sí? Eso es por la alta concentración de nutrientes que tiene, sobre todo nitrogenados y fósforo, los dos. Y eso termina contaminando fuentes de agua. Y el agregado en exceso de nutrientes inmóviles como el fósforo es un nutriente bastante inmóvil porque se fija altamente en las arcillas del suelo, reacciona con algunos compuestos en el suelo y genera fosfatos, ¿sí? Y queda altamente retenido en el suelo, en las arcillas. Pero por otros problemas asociados al uso de suelos, al mal uso de suelos y a la agricultura, ¿sí? Como son los procesos erosivos, de erosión de suelos, termina llegando a cursos de agua por arrastre. Entonces, ahí están los dos grandes factores, ¿ah? Que hacen que los nutrientes terminen, ¿sí? Terminen por generar impacto en el agua, ¿ah? Que es, bueno, no en vano el proyecto Más Agua tiene como objetivo también sensibilizar a la población y a la población de productores, sobre todo, en el buen uso del recurso hídrico, del recurso del suelo, que está muy asociado también a los recursos hídricos. Entonces, ahí tenemos dos de los factores que más inciden en el deterioro del recurso hídrico, ¿tá? Los nutrientes que llegan disueltos en agua y los nutrientes que llegan por arrastre de partículas del suelo. El efecto combinado, entonces, de un mal manejo de suelos y fertilizantes genera el deterioro de los sistemas productivos y del ambiente. Procesos como la eutrofización de cursos de agua son notorios y generalizados en todo el territorio nacional. La eutrofización, para entender ese concepto, es un proceso que está provocado por el exceso de nutrientes en el agua, principalmente nitrógeno y fósforo. Procedentes, esos nutrientes, mayoritariamente proceden de la actividad humana, como fertilización, efluentes domésticos, efluentes de industrias, efluentes de tambo y abrevaje directo de ganado. No en vano, en algunos lugares, como en las partes de Canelones, ahora se prohíbe el abrevaje directo de ganado en cursos de agua, porque sabemos que el ganado no es muy higiénico, que digamos, toma agua,
hace sus necesidades, y ahí hay un aporte directo y una contaminación, un aporte directo de nutrientes al agua. Y bueno, está todo el tema de efluentes en mayor medida cuando se empezaron a hacer controles de efluentes. Uno de los principales sistemas productivos que se empezó a controlar fueron los tambos. Y hubo todo un tiempo que se dio para que los tambos adecuaran todo el sistema de tratamiento de efluentes, justamente porque eran los principales sistemas productivos que generaban problemas de contaminación por nutrientes sobre la cuenca del Santa Lucía, que es una de las cuencas donde sale el agua potable para gran parte de la población. Entonces, debido a ese proceso de eutrofización y a la concentración de nutrientes, se generan crecimientos, que eso lo hemos visto todos, crecimientos de algas y cianobacterias, lo vemos en los tajamares, lo vemos en el agua que queda quieta, que también hay un efecto combinado con la temperatura. Entonces hay alta temperatura, más cantidad de nutrientes a disposición, bueno, empiezan a crecer algas y cianobacterias, que a su vez compiten por el suministro de oxígeno con otras especies, otras plantas que crecen más en profundidad, y limitan la entrada de luz, y también consumen el oxígeno de peces, y de otras, empiezan a competir también con otro tipo de bacterias. Entonces empiezan a impactar y a empobrecer el ecosistema, porque se ven muy favorecidos estos organismos, y empiezan a generar desbalances, desequilibrios en el ecosistema acuático. Entonces la calidad del recurso se ve afectada. Eso impacta directamente, como les decía, sobre la diversidad de organismos que viven en el recurso hídrico, afectando su equilibrio. Y eso afecta al recurso como fuente de agua potable para animales y para el propio ser humano, que es el que en gran medida está generando el problema. Entonces, son los coletazos de la agricultura que también nos afectan. Porque uno de los principales fuentes de contaminación está demostrado que es la agricultura. Esa combinación de fertilización y manejo de suelos que genera erosión, que genera escurrimientos, ¿no? Las fertilizaciones excesivas, reiteradas. Uno se puede equivocar, uno no hace a veces las cosas porque no le importa el ambiente, sino porque a veces también desconoce muchas de estas cosas que estamos hablando. Y bueno, según varios trabajos de investigación a nivel nacional, en Uruguay existen muchos cursos de agua clasificados como eutróficos o hipereutróficos por el nivel de acumulación de nutrientes que presentan. Yo no quise incluir ninguna bibliografía en este sentido, pero alcanza con que cualquiera de ustedes pongan en Google cursos de agua eutróficos en Uruguay y le van a aparecer una cantidad de trabajos disponibles para leer. Así que eso es de público conocimiento. Y estamos ya en algunos casos en niveles hipereutróficos, o sea, con un contenido bastante excesivo de nutrientes y donde el problema ya está instalado. Bueno, esa es una imagen típica, eso lo hemos visto en cursos de agua, tajamares, arroyos, incluso en las playas, en la zona costera. Ese problema se repite todos los años, ¿sí? Ahí hay fotos bastante representativas. Esa foto aérea de un tajamar es un predio citrícola, un productor que conozco, y bueno, que tiene más de un tajamar, y en ese tajamar en particular, que es uno de los más llanos, donde más se calienta el agua, justamente hay un efecto también con la temperatura, es donde más proliferan esos crecimientos. Y bueno, queda evidenciado ese problema, y el análisis de agua bueno, evidencia una presencia alta de fosfatos y de nitratos y nitritos. No me acuerdo bien exacto lo que analizamos, pero compuestos nitrogenados y fosfatados en el agua. Entonces, para terminar, es necesario tomar conciencia de la magnitud del problema para poder corregirlo, y esto también es una reflexión personal, es a título personal que lo digo. De nada sirve creer que las acciones
individuales no aportan a la solución. O sea, que porque nadie haga nada yo no voy a hacer nada, o que el manejo individual de cada predio tampoco aporta significativamente al problema. O sea, tenemos que dejar de mirar para el costado y como que no pasa nada. Y es muy necesaria la conciencia individual y la toma de acciones tanto individuales como colectivas para afrontar el problema. O sea, el problema existe, el problema se genera por muchos de estos factores, ¿sí? Entonces, entre todos tenemos que tomar las acciones que estén a nuestro alcance para tratar de evitarlo, ¿sí? Entonces, el manejo individual de cada predio aporta a la solución y también puede aportar al problema. Entonces tenemos que darnos cuenta de qué manera podemos estar generando también ser parte de ese problema o de qué manera podemos ser parte de la solución. Entonces también, como reflexión final, creo que es necesario un correcto asesoramiento a la hora de tomar decisiones de manejo, ya que las decisiones impactan no solo en el resultado del sistema productivo, sino también en el entorno y en el ambiente. O sea, las decisiones que toma cada productor, cada productora en su predio, también tienen un impacto en todo el entorno, en todo el ambiente, en toda la sociedad. O sea que también eso, hay que tomar conciencia colectiva de que lo que nosotros hacemos también afecta a los demás, y no solo al ser humano, afecta a toda a todo el ambiente. Estamos generando impactos en todo el ambiente, en los ecosistemas, y eso a su vez nos genera cada vez más y más problemas. Entonces, bueno, un poco es eso, no es ser alarmista, sino que es ser consciente de lo que está pasando, ¿sí? Pueden compartir o no la opinión, pero el problema existe, y estas cosas no las estoy inventando, sino que les estoy aportando información, como aportando justamente herramientas para conocer esos procesos y aportando herramientas para las correctas tomas de decisiones. Pero a veces algunos de esos procesos creo que tienen que ir acompañados por un correcto asesoramiento para evitar malos resultados en los sistemas productivos y impactos ambientales innecesarios. Bien, así que bueno, espero que esto sea de utilidad, y quedo a la orden por cualquier consulta al respecto de este u otro tema que haya desarrollado en otras presentaciones, ¿no? Bueno, un saludo para todos, y a la orden.